Este año comenzó con una violencia inusitada con un estándar de homicidios que supera al de 2 años atrás, advierte el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y organizaciones feministas del país. Y no es para menos. En 11 días de enero se registraron 3 masacres y un femicidio diario en el territorio nacional. Diversos estudios y criterios de entes internacionales sostienen que Honduras es uno de los países más peligrosos para ser mujer. El año pasado fueron asesinadas 380 hondureñas y la cantidad de desaparecidas sigue en aumento. La Organización Mundial de la Salud define el femicidio como el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, aunque en Honduras difiere de tendencias nacionales en América Latina, pues una importante proporción de los casos corresponde al femicidio íntimo, es decir, ejecutado por la pareja o la expareja. A 7 días que el Poder Ejecutivo tenga rostro de mujer, con la toma de posesión de la mandataria electa Xiomara Castro de Celaya, la primera en asumir tan alto cargo en la historia del país, el número de homicidios y el ensañamiento contra las féminas muestra que el nuestro es un país de mayor peligro para el género. El número de emergencias 911 y la Fiscalía de la Mujer coloca al hogar en el principal espacio de muertes violentas de mujeres y femicidios, con 108 víctimas. La vía pública, el solar baldío, fincas o campos registraron 138 víctimas, así como empresas, negocios, vehículos particulares, cárceles, hoteles y el transporte colectivo son otros escenarios de violencia de género. El año 2020 fue un año aterrador para muchas mujeres que afrontaron la pandemia del COVID-19 y la del machismo. El Estado de Honduras debió reconocer el estado de emergencia por los femicidios que se registraron en el 2020 y las 105,000 denuncias por violencia doméstica, acota Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida. En 2017, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, 41% de las mujeres y niñas asesinadas presentaron signos de mutilación, desfiguramiento y una crueldad que sobrepasaba lo necesario para quitarles la vida. La red catrachas.org monitoreó la muerte violenta de 249 mujeres desde inicios del 2021 al 27 de septiembre del mismo año, siendo el departamento de Cortés con más casos, 49 en total, seguido de Francisco Morazán con 45, luego Lancho, Atlántida, Lloro, Copanco, Mayagua, Islas de la Bahía, Lempira, Santa Bárbara y Colón. El 95% de los casos de femicidios están en la impunidad y solo 4 a 5% está judicializado. Apunta el médico forense Yulisa Villanueva, que cuestiona también las leyes nefastas que disminuyen las penas contra los que hay que juzgar. La escalada coincide con el ascenso de un nuevo gobierno y la desaparición de la joven Angie Peña en un paseo turístico en una moto acuática en Islas de la Bahía, pero que ha revivido temores de un posible secuestro en perjuicio de una mujer, además de casos como el de Aida Flores, una joven de 15 años residente en Roatán que recibió en febrero del 2021 una invitación para una entrevista de trabajo a través de Facebook y días después fue encontrada muerta. El de Keila Martínez Rodríguez, estudiante universitaria de enfermería que apareció muerta por asfixia mecánica bajo custodia policial en La Esperanza, Intibucá, en febrero del 2021. O el deceso de Claudia Ninosca Peraza, conocida en TikTok como Daniela Peraza, asesinada de un disparo en San Pedro Sula Cortés en septiembre del 2021. Karen Suyapa Lara Zamora, de 49 años, asesinada de machetazos en Tocoa, Colón. Berta Cáceres, ambientalista y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas COPIN, Premio Goldman de Medio Ambiente, asesinada a balazos en marzo del 2016 en La Esperanza, Intibucá. Y el de María José Alvarado, Miss Honduras Mundo, y su hermana Sofía Alvarado, asesinadas el 2014 en la Arada Santa Bárbara, entre tantas víctimas de la violencia machista en el país. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana: se agudiza violencia contra las mujeres en el país. Para abordar tan importante tema me acompaña Wendy Cruz, de la Vía Campesina y también miembro de la plataforma 25 de noviembre. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, ¿verdad?, para poder abordar un tema tan sensible como es la violencia contra las mujeres que estamos viviendo en Honduras.
y que para nosotras la hemos denominado una pandemia más que tenemos en el país y que necesita tener un abordaje integral, porque la violencia contra las mujeres debe verse un problema de la sociedad y no dejarse solo al sector que sea responsabilidad de las mujeres, porque no somos tampoco las que nos violentamos a sí mismas. Así que es un llamado también a la sociedad a no acostumbrarnos ni a normalizar la violencia hacia las mujeres. También me acompaña Ana Ruth García, también miembro de la plataforma 25 de noviembre. Buenos días. Muy buenos días. Encantada de estar aquí nuevamente, Kimberly, gracias, en este foro tan importante y tan visto por toda la población en Honduras. Efectivamente, estamos aquí abordando una vez más, tristemente, el tema de los femicidios, que es efectivamente la otra pandemia que enfrentamos las mujeres y las niñas en este país y que nos tiene sumamente preocupadas a las organizaciones de mujeres que representamos y también a las plataformas feministas del país, y en este caso la plataforma 25 de noviembre, que aglutina a más de 60 organizaciones de mujeres a nivel nacional. Bien, me acompaña también el abogado Germán Licona. Sí, buenos días. Gracias a Dios por estar hoy aquí en este programa ilustrando el tema importante que representa la seguridad en el país y particularmente los agravios y las situaciones a que son sometidas las mujeres y que el Estado de Honduras debe estar claro que el bien jurídico a proteger es la vida. Y en relación a eso, que es una norma constitucional, vamos a debatir en este espacio. Muy bien, comenzamos de lleno con el tema. Wendy, ¿qué está aconteciendo? Hemos visto en los últimos días un repunte bastante considerable de muertes de mujeres, feminicidios, como se le denomina. Sí, lamentablemente este ha sido un mes sangriento, ¿verdad? Ya van más de 30 mujeres asesinadas y no hemos ni terminado el mes de enero. Es lamentable, terminamos con más de 320 mujeres asesinadas en el 2020. Eso significa una agudización de los niveles de femicidio que tenemos en el país, más de 6.500 mujeres asesinadas en los últimos 11 años. Yo creo que, como decía, no quiero acostumbrarme a hacer que seamos estadísticas en este país. Yo creo que las mujeres merecemos mejores condiciones de vida y el tema de la violencia contra la mujer, imagínense, somos el tercer país del mundo más desigual por la violencia contra las mujeres. O sea, hay que verlo desde ese punto de vista. El impacto de la violencia contra las mujeres es un impacto a la sociedad hondureña en general y es una responsabilidad. Muchas veces se dice que no se trata el tema como un problema de sociedad. Ese es un grave problema. Tenemos que hacer un tratamiento holístico del problema de la violencia contra las mujeres y eso se debe también a los problemas de acceso a la igualdad. Debemos de tener oportunidades las mujeres de desarrollo en el país, de integrarnos en espacios de toma de decisión para realmente luchar contra este flagelo, porque no es posible que de más de 6.000 femicidios que hemos tenido en los últimos 11 años, el 96% se encuentra en la impunidad. Ese es un mensaje claro. Yo creo que la negación del acceso a la justicia está provocando que cada día vaya en aumento. Y nosotras tenemos altos niveles de preocupación porque en los últimos años hemos visto como con mayor saña los asesinatos contra las mujeres. Es una preocupación real la que tenemos en la sociedad y el movimiento de mujeres ha estado siempre presente señalando, pero también hemos estado incorporadas a las soluciones. Yo creo que también hay que ser conscientes que hemos presentado muchas propuestas de soluciones y somos parte, por ejemplo, de la Comisión Interinstitucional de Muertes Violentas contra Mujeres, con el único propósito de que realmente el Estado, como decía el abogado, como garante del primer principio, que es la vida, que es un derecho humano, se mejoren esos indicadores de acceso a la justicia, porque es enviar un mensaje de que el Estado de Honduras no va a permitir ninguna muerte y que deben de ser castigados los que han perpetuado estos asesinatos. Muy bien, Ana.
Bueno, desde Ecuménicas por el Derecho a Decidir, que es la organización que orgullosamente dirijo, tenemos tristemente datos. Nosotras manejamos un monitoreo, ¿verdad?, y observatorio de medios. Estamos todos los días constantemente, tenemos un equipo que se dedica específicamente a esto, monitoreando cada muerte de cada mujer. Bueno, increíblemente nos preocupa que el año 2020 cerramos con una estadística de 311 mujeres asesinadas por este tema de femicidio, que es un problema serio también de salud pública, muy serio. O sea, este es un problema que tiene que preocupar a toda la sociedad y integralmente, no solo a las mujeres. Este no es un problema que se quiere dar a entender en algunos casos que es un problema solo de mujeres. Es mentira. Es un problema de salud pública que nos involucra a todos y todas en esta sociedad. 311 mujeres asesinadas en el 2020. De esas, como efectivamente lo dice mi compañera Wendy, de esas 311 quizás hay unos 3, 4 hombres judicializados. De ahí todo queda en completa impunidad. ¿Qué pasa con el resto, Ana? Bueno, queda que van a investigar y al final lamentablemente no miramos los resultados de esas investigaciones. O sea, en el momento se dice, los voceros, ¿verdad?, de los operadores de justicia, vamos a investigar, estamos investigando, pero en realidad al final no hay nada concreto. Se queda sin judicialización, penalización, ¿verdad? Y esto es lo que nos preocupa, porque efectivamente aquí en esta sociedad que tristemente impera las relaciones desiguales de poder que ejercen los hombres contra las mujeres, que vivimos en una sociedad también muy culturalmente dogmática, con mujeres sometidas que desde las iglesias, desde la institucionalidad del Estado, la educación, la familia, se les enseña a las mujeres, se les educa a ser mujeres sometidas, a estar siempre bajo la subordinación. Entonces esto pasa, Kimberly, efectivamente, que los hombres miran que no hay justicia, no hay acceso a la justicia, no pasa nada si asesinan a una mujer. Entonces, en el imaginario de estos hombres violentos, es fácil asesinar a una mujer en este país porque yo jamás voy a ir a la cárcel por matar a mi pareja. Así de simple y sencillo, tristemente. Eso fue en el 2020. En el 2021, este año que recién acaba de terminar, que no hemos ni terminado el primer mes del año efectivamente, en el 2021 cerramos con 365 casos de muertes violentas y femicidios contra las mujeres. Y en lo que va del año, como dice Wendy, apenas estamos, o sea, en enero, no hemos terminado enero, casi ya 30 mujeres asesinadas. Es lamentable porque las mujeres, efectivamente, con esta situación de la pandemia, de los confinamientos, esto se incrementó gravemente. Estas estadísticas, el 911 reporta casi 10,000 mujeres al mes que están llamando solicitando auxilio. Y en muchos de estos casos, la misma policía se siente con incapacidad de responder a todas estas llamadas. O sea, nosotras en nuestras organizaciones tenemos abogadas voluntarias a quien agradecemos por ese compromiso por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que han tenido que movilizarse ellas a donde las mujeres están solicitando auxilio para acompañar a las mujeres a ir a la Fiscalía de Emergencia, al CORE 7, para, bueno, tratar de salvaguardar sus vidas, que es el bien más preciado del ser humano. Abogado Licón. Sí, bueno, esta es una situación que se da en el país a través de los años. Consideramos
que el tratamiento que el Estado de Honduras tiene que darle a la problemática de inseguridad y muertes violentas de mujeres y femicidios debe ser un ataque frontal hacia este flagelo que incide negativamente en la vida de las personas y redunda en la familia, que es uno de los problemas donde más hemos visto que empieza a debilitarse. No obstante, estas relaciones, ¿verdad?, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, ¿verdad?, basadas en situaciones de género, vemos que inicia muchas veces en el seno del hogar. Vemos cómo durante la pandemia, a través del 911, se llevaban a cabo más de 5.000 denuncias mensuales y tal como le dicen las compañeras hoy, hay al orden de más de 10.000 denuncias mensuales por problemas de violencia doméstica e intrafamiliar. No obstante, debe haber también una cierta responsabilidad en la mujer. ¿En qué sentido? Cuando hay una denuncia y actúa la autoridad, muchas mujeres no van a las audiencias de los juzgados de violencia doméstica. O cuando se imponen medidas cautelares, estas mismas mujeres acompañan a los esposos, se reconcilian, y no es malo reconciliarse, pero es bueno sentar precedentes también, porque al final, donde inicia una situación de violencia doméstica, termina en una situación de femicidio o de muerte violenta en las mujeres de Honduras. Consideramos oportuno, creo que a Kimberly le mandé un cuadro, me hizo trabajar anoche. Ya lo podemos proyectar, Eddie, si lo tenemos, y si no, en el avance del programa es un cuadro donde demuestra gradualmente cómo más de un 10% de las muertes violentas en el país son de mujeres. Y esto tiene que llamarnos a la reflexión. ¿Por qué? Porque la incidencia en estos casos nos podría provocar... Muy bien, como podemos ver ahí en ese cuadro, la información pues se obtuvo a través del Instituto Universitario de Democracia y Paz y Seguridad en el Observatorio de Mujeres Violentas, de Mujeres y Femicidios. Son estadísticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como podemos ver, en el 2010 iniciaron las muertes violentas, que ya lo establece, que son femicidios, homicidios y muertes violentas de mujeres sin determinar. En este sentido, cuando nos referimos a esto de muertes violentas sin determinar, es decir, que son muertes que ocurren en el contexto del crimen organizado, porque se dejan pocas pistas y los testigos no hablan por temor a represalias. Entonces, este tipo de muertes de mujeres es difícil para la policía porque por lo regular el hechor, el autor material o intelectual, no deja rasgos para poder iniciar una investigación efectiva que al final termine en una condena. Y creo que estos problemas suman parte de lo que bien decían las compañeras, de un 96% de impunidad. Aquí la impunidad es el ámbito donde más se mueven estos detractores, estas personas que generan las muertes de las mujeres. Si vemos del 2010 al 2011, hubo un incremento del 14.5 y de igual forma el 2012 hubo un incremento del 15.5. O sea, gradualmente ha ido incrementando entre el 10 y el 15% año con año, pero llega hasta el año 2014 que empieza ya a reducirse gradualmente. Posiblemente todas estas reducciones, ¿verdad?, igual a la muerte de homicidios por cada 100.000 habitantes, obedecen a la inversión que el pueblo hondureño hizo, porque pagamos impuestos y porque pagamos la tasa de seguridad. Y de los impuestos se preparan los presupuestos, ¿verdad?, para las Secretarías de Seguridad y Defensa, y de igual forma para la tasa de seguridad. 2013 fue caótico, abogado. Sí, 600... fue terrible. Fue terrible el 2013, pero ya con la inversión que se hizo también a través de la tasa de seguridad, vimos que ya los presupuestos de defensa y seguridad
que andaban en el orden de los 2.000 millones de lempiras, se incrementaron, hoy actualmente andan en el orden de los 7.500 millones de lempiras. Entonces, esta estadística nos demuestra también que si comparamos la tasa nacional de muertes violentas de mujeres y femicidios por cada 100.000 habitantes en relación a los homicidios por cada 100.000 habitantes, vamos a ver en el último cuadro que de esas muertes que se dan o que han ido reduciendo cada año, casi un 20% son femicidios y muertes violentas de mujeres. En esencia, ahí es donde nosotros tenemos que atacar con políticas públicas, tenemos que reducir la impunidad, que ese flagelo es el que más, de hecho, el índice de impunidad, global de impunidad del 2020, colocan al Estado de Honduras dentro del lugar 68 de 69. Solo por arriba, solo Tailandia, que es el último lugar, y luego sigue Honduras. Entonces, no podemos nosotros seguir, y qué aspectos, qué factores son los que se consideran para estos niveles de impunidad. Pues está la desigualdad, porque ya hablamos, como lo dice aún el artículo 208 del Código Penal, que tiene que ver con el femicidio, establece que esas relaciones de poder entre hombre y mujer se dan muchas veces por la desigualdad que hay en el sistema. Asimismo, por la alta corrupción. Miren, si los recursos son sustraídos ilegalmente, de forma arbitraria, cuando se violenta el Estado de Derecho, cuando no se ponen límites al Estado de Derecho, es lo que tenemos aquí. Una corrupción alta y una impunidad alta generan muertes. Y esas muertes las vemos nosotros particularmente en este tema de los feminicidios y de las muertes violentas de mujeres. También los límites de la justicia, los derechos humanos y el desarrollo económico insuficiente, porque hasta en eso Honduras tiene un índice de desarrollo humano, ¿verdad?, bastante alto en relación al fondo del abismo, o sea, de atrás para adelante. Ya no podemos nosotros ser los primeros lugares en la problemática mundial. Tenemos que sentar precedentes, tenemos que establecer los mecanismos, las políticas públicas, y tiene que haber una reorientación de las propuestas que tengan las autoridades actuales en relación a atacar este delito. Muy bien, Ana. Con mucho respeto, ¿verdad? Haciendo referencias de algunos puntos que mencionó el abogado Germán Licona en cuanto a que las mujeres muchas veces son culpables. Con mucho respeto quisiera mencionar que eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque queda esa sensación, Ana, cuando lo que decía el abogado, o muchos pensamos de esa forma, quizás porque no podemos leer un poco la ley o porque no entendemos el contexto de lo que está aconteciendo, de que volvés con quien te golpea. Entonces dice, le gusta, piensa, hasta uno ha pensado eso, ¿verdad? Sí. O se ha acostumbrado a vivir de esa forma. Bueno, una de las cosas que este tema de la violencia contra las mujeres es bien profundo, Kimberly, ¿verdad? No es insuficiente el tiempo del programa para abordar este tema, precisamente que es un tema de género, de las desigualdades, efectivamente, como el abogado lo acaba de abordar. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es sistemática, estructural, también tiene que ver mucho la institucionalidad. ¿Quiénes son las instituciones? El Estado, la familia, efectivamente, como lo mencioné al inicio, las iglesias, el sistema educativo, o sea, todas estas instituciones como que van abonando a que las mujeres sean mujeres sumisas, sometidas, sean mujeres que tengan hasta temor
de precisamente, como lo dijo el abogado, de ir a interponer una denuncia. ¿Por qué? Porque también, bueno, imagínese usted, una niña que la han criado, que ha crecido bajo la violencia, que su propio padre, hermanos la maltratan, le pegan, la castigan físicamente. O sea, es una niña que va asumiendo que esto es normal, que esto es normal, que si ella se equivoca en algo es normal que la castiguen, es normal que la golpeen, que la maltraten, porque así ha sido educada y formada. En la escuela lo mismo, este sistema educativo es sumamente deficiente. O sea, ¿qué se les enseña ahorita en estos momentos en educación? A orar, a leer la Biblia. No digo que eso sea malo, porque aparte yo soy teóloga y pastora. Eso no es malo, pero cada cosa tiene su espacio. Eso es en la iglesia, en el hogar, y aún la iglesia tiene ese desafío de asumir con responsabilidad este tema de violencia contra las mujeres, que no es un simple tema, es una cuestión de salud pública. Correcto. Pero que aparte de que es una cuestión de salud pública, también la iglesia debe de enseñar a las mujeres y de acompañarlas. O sea, ya esos discursos de que siga orando, que ese hombre va a cambiar, tenga fe, arrebátelo. No espiritualicemos todo, eso es una mentira. Un hombre que es violento la va a seguir maltratando, la va a seguir golpeando, o sea, de por vida. Es bien difícil que eso suceda, Kimberly, que un hombre cambie, porque quizás son patrones también culturales y patrones que han venido desde su niñez. Los también hombres desde que son... el mismo hogar. Exacto, volvemos desde el al mismo hogar, punto. al mismo punto de inicio. El hogar, la familia, como dijo el abogado, es importante y mirarlo así integralmente. La educación, el Estado que no hace nada, porque vaya, por ejemplo, los departamentos más violentos ahorita, donde se están mirando y profundizando los femicidios, Francisco Morazán, como siempre, Cortés, como siempre, y Olancho. ¿Por qué? Porque lamentablemente Olancho, que es un departamento al que amo y respeto a mis olanchanos, ¿verdad? Mi madre era olanchana, mi esposo es olanchano. Yo quiero decirles que lamentablemente es un departamento sumamente violento. Ahí todo se arregla con las armas. Ahí no hay diálogos. Ahí es bien difícil. Nosotras hemos tenido que sacar mujeres de Olancho, desplazarlas, precisamente por este tipo de violencia, porque el hombre allá, o sea, aparte de los golpes de un solo, le pone la pistola en la cabeza, ¿verdad? La amenaza con los hijos, con quitarle sus hijos, con dejarle en la calle, o sea, una violación sistemática de sus derechos, una violencia gravísima. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas cuestiones, Kimberly, el Estado también es responsable, porque el Estado debe tener una currícula de estudio con enfoque de género. Y estudiar también exacto, el patrón del quien agrede. Claro, con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se formaría al niño desde el enfoque de la masculinidad, por ejemplo. Sí. El ser hombre no es ser un macho, machista, golpeador, asesino. No, correcto, eso no es ser hombre. O sea, ¿cómo es ser hombre? ¿Cómo es? Yo miro... No agarró una escoba, dicen muchos ahí en la... No. Pero no, las madres es compartir todo, es compartir todo, efectivamente, sí, Kimberly, no solo los roles. Sí. O sea, es algo equitativo. O sea, yo acabo, y disculpen que diga esto aquí en un programa televisivo, de cumplir 25 años de matrimonio, pero yo le doy gracias a la vida, gracias desde mi fe, que tengo una pareja que a pesar de ser olanchano rompe todos los esquemas. ¿Por qué? Porque un hombre que compartimos todo en igualdad de condiciones. O sea, trabajamos, empujamos la carreta juntos, igual tiene sus roles en la casa. O sea, cocina, lava, plancha, todo. O sea, y eso no le hace pensar
que es menos hombre. Correcto. De ninguna manera. O sea, y estamos en todo juntos. Entonces, eso, la masculinidad es muy importante, Kimberly. Como le digo, este es un tema bien profundo que aborda integralmente muchos puntos. Y en cuanto a las mujeres, ya ese esquema de ser sumisas, sometidas, no, enseñémosles desde niñas a ser unas mujeres, empoderarlas en todos estos temas de salud pública, la salud sexual, o sea, con toda transparencia, quitémonos esos tabúes, esos mitos, porque eso es lo que está dañando y perjudicando la vida de las mujeres, la vida de las niñas, y todo eso las violenta. Enseñémosles a las niñas a cuando alguien las toca, las mira indebidamente, les dice algo que las hacen sonrojar, eso es acoso. Algo que a mí no me gusta, ¿verdad? Eso es acoso. Enseñémosle a hablar, a contarnos que alguien le está haciendo esto, qué está pasando. O sea, empoderemos a nuestras hijas. Lamentablemente, abogado, todas estas violencias se dan en la familia. En el seno del hogar. En el seno del hogar. Las violaciones sexuales, los abusos sexuales, todo, o sea, el 95% de las agresiones sexuales son por los mismos hombres de la casa, el papá, el hermano, el tío, el primo, el amigo del hermano que se lleva ahí en la casa, en fin. O sea, es una situación sumamente delicada que todo el Estado debe de apostarle a una educación integral para eliminar todas estas desigualdades de género y que estemos en igualdad de condiciones hombres y mujeres, niños y niñas. De eso se trata el género. No es un tema, como dicen por ahí, estigmatizado, que es un tema que queremos que el libertinaje, ¿verdad? Porque así lo interpretan. Muchas veces dicen la liberación femenina, y si ustedes querían esto, querían igualdad. No. Sí, se confunde, creo, también ese término. Se ha confundido el término de la liberación. Yo creo que cada persona, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Todos tenemos un libre albedrío y tenemos que saber, tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que también es como menospreciar también esa libertad que merecemos las mujeres, ¿verdad? Yo creo que cuando nos tiran de libertinaje y todo, también menosprecian, porque no siempre se menosprecia, por ejemplo, el libertinaje y la irresponsabilidad que tienen muchos hombres en este país. ¿Por qué lo menciono? Porque el 36% de los hogares de las jefaturas son en manos de mujeres, pero nadie señala el abandono y la irresponsabilidad de la paternidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre se le está señalando a las mujeres cuando toman decisiones, que hay que tomar decisiones, abogado, con el tema de la violencia, con el tema del ciclo de la violencia, es un proceso. Y nosotros resentimos mucho eso de responsabilizar a las mujeres porque tenemos un estado débil de atención a la violencia contra las mujeres. Precisamente en ese marco el Estado ha abandonado prácticamente, y una de las exigencias del movimiento feminista ha sido cómo fortalecemos las unidades de investigación de muertes violentas contra mujeres, cómo mejoramos, hemos solicitado al Poder Judicial que amplíe la cobertura, por ejemplo, de los juzgados especializados en violencia doméstica. ¿Por qué? Porque siempre estamos en los juzgados de paz, pero muchas veces esos juzgados de paz no tienen toda esa diversidad de atención. Y además de eso, la violencia doméstica necesita una atención integral. Aquí estábamos mencionando el tema de la violencia psicológica. Si las mujeres víctimas de violencia no son acompañadas psicológicamente, es bastante difícil que salgan de ese ciclo de violencia. Aparte que de eso, que la violencia no viene por obra y gracia, la violencia viene por ese tema de las desigualdades que vivimos las mujeres en este país, la falta de oportunidades. Yo va de darle seguimiento con el tema del empleo de las mujeres, y nosotras lamentablemente las mujeres somos las que menos acceso al empleo tenemos en este país. Y aunque somos... ahora hoy en día somos las que más estamos estudiando en las universidades. Entonces nosotros nos llamamos la atención que todo este problema de la violencia viene por la falta de oportunidades, por esa desigualdad que tenemos en el país de oportunidades de las mujeres, está
está, digamos, en aumento la violencia. Yo creo que el Estado como Estado tiene la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad, porque mientras no fortalezcamos la institucionalidad contra el tema de violencia contra las mujeres, vamos a seguir en este flagelo, en esta denuncia permanente, y las mujeres van a seguir siendo estadísticas. Nosotras que trabajamos con organizaciones sociales, cuando miramos que cuando a las mujeres se les brinda una oportunidad de desarrollarse personalmente, hay un cambio sustantivo de actitud, de autoestima, y hasta empiezan las mujeres a querer decir, imagínense que yo que trabajo con mujeres del área rural, las mujeres dicen, yo no sabía que yo tenía el derecho a poner una simple denuncia. Pero ¿qué pasa también cuando las mujeres llegan a la institucionalidad? Mire, ir a poner una denuncia, las que hemos pasado por esos procesos, es bastante frustrante, porque primero, muchas, por ejemplo, en el área rural, las mujeres no cuentan ni siquiera con recursos para movilizarse a poner una sola denuncia. Llegamos a poner las denuncias y ¿qué pasa? Que vaya a hacerse el examen acá, que vaya, mire, y que si no va con los moretes, no, tampoco. Y que si no tengo un morete, no es violencia. Y comprobar la violencia, saben ustedes que es bastante, digamos, como dice, pero es que no le miramos nada. Sí. Entonces, miren, es un proceso. Y yo creo, como decimos nosotros, con una metodología que se llama caminando en tus zapatos, si no estamos en los zapatos de esas mujeres que están sufriendo violencia, es bien difícil. Y las que sí hemos pasado por ese proceso que es de mucha victimización en las instituciones, de mucho tiempo, y los niveles de pobreza impactan directamente a que las mujeres, aparte de eso, nosotros desde el movimiento feminista nos hemos negado a las negociaciones en temas de violencia, pero aquí se han hecho reformas y están obligando a las mujeres a reconciliarse. Eso es un procedente negativo para la vida de las mujeres. O sea que la institucionalidad, el Estado de Honduras está poniendo en peligro la vida de las mujeres cuando nos obligan a renegociar por el bien de la familia. Más bien deberíamos de decir qué repercusiones psicológicas estamos creando en nuestros hijos, en nuestras hijas, porque les estamos enseñando a que eso es normal, la violencia. Yo creo que aquí, por eso yo mencionaba al inicio, necesitamos atender la violencia doméstica desde un nivel holístico, donde realmente apuntemos desde esas desigualdades que vivimos las mujeres en este país. Somos las mujeres, somos las más pobres y somos casi el 52% de la población. No tenemos el acceso a empleos, no tenemos, muchas mujeres no tienen, las mujeres adultas hoy en día son las que menos educación tienen. Yo creo que hay que ver qué está haciendo el Estado para, como nosotros decimos, dar el lugar que le corresponde a las mujeres. No queremos el lugar de los hombres, queremos nuestro lugar, somos el 52% de la población, y yo creo que necesitamos una atención integral y necesitamos que lleguen mujeres en la toma de decisiones de este país para que trabajemos en busca de soluciones reales a esta problemática, que si no queremos seguir siendo más estadística, queremos las oportunidades para mejorar esos niveles de violencia y la desigualdad que vivimos en este país. Muy bien, abogado. Solo quería aportar algo. La Constitución de la República ya establece las garantías a las cuales los ciudadanos podemos accesar. Tenemos derechos inalienables y los derechos son iguales para todos. Ahí no hay clase privilegiada, no hay ni el hombre ni la mujer. Todos debemos mantener ese equilibrio tal como la Constitución lo establece. Y en relación a la corrección que me dijo la licenciada, si es cierto, no son todos los casos, la mayoría de los casos. Yo felicito a muchas organizaciones, aún de parte del Estado, porque aún en la pandemia estuvieron la Oficina de la Mujer sacando algunas situaciones que deben de conocer las mujeres, porque si no conocen sus derechos, no conocen sus leyes, es bien difícil. Vemos cómo ha incrementado la denuncia. La mujer ha salido de su hogar y ha alzado la voz, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite a los profesionales del derecho y a todo el contexto de la Corte Suprema de Justicia tratar estos temas conforme a la ley. Y en relación a lo que manifesté al inicio, si es cierto, son pocos los casos de las mujeres que renuncian a que la continuidad de los procesos judiciales se mantengan, pero sí en su mayoría
hemos visto cómo el crecimiento, porque es un acto responsable de la mujer, y eso es digno de valorar. Una mujer que se quiere a sí misma es una mujer que denuncia. Una mujer que se quiere a sí misma es una mujer que protege a sus hijos. Una mujer que denuncia es una mujer que está asegurándole la protección y la vida a su familia. En ese sentido, creo que el estamento estatal, con toda su institucionalidad, tiene que establecer los mecanismos necesarios para que la reducción de la violencia doméstica llegue a la mínima expresión. Y en relación a que afecta la violencia en los sectores de salud y educación, mire, una de las labores importantes que tiene que hacer este gobierno es ver dónde está ese millón de niños que han desertado de las escuelas. O sea, eso es importante. No solo está en la intención de los dirigentes magisteriales de decir, vamos a dar una matrícula en general, va a haber bioseguridad. No, hay que ver, las causas ya las sabemos. ¿Por qué han desertado? Eso no, todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo traer a esta juventud golpeada? Bien decía la compañera, hay hogares liderados por una mujer, hogares monoparentales, y aún liderados por esa mujer, hay hogares extendidos que mantienen en su hogar a sus familias, adultos mayores. Así es. Entonces, en ese sentido, tenemos que actuar con pinza y con mucha dignidad al abordaje de este tema, porque es representativo de la sociedad y tenemos que mejorar las condiciones de vida de las mujeres. ¿Cómo romper, abogado, esa dependencia que se genera también desde el hogar, cuando solo a veces el hombre trabaja también? Eso es importante, las oportunidades para estos grupos. Correcto. Bueno, la igualdad uno entiende. Muchas veces esa dependencia, que hablábamos de dependencia económica, dependencia emocional, tiene que haber oportunidades. Y si no hay oportunidades dentro de la cartera laboral, hay que generarlas. Yo he visto mujeres emprendedoras, mujeres que están haciendo incidencia en el desarrollo económico de este país, y que esas mujeres forman parte de esos hogares monoparentales. Bueno, hay muchas que están también que ya no quieren volver a tener esposo, pareja, pues. Pero esa es una forma importante. Cuando la mujer empieza a cabalgar, cuando la mujer empieza a caminar en el tema del desarrollo económico, y que ella se inserta y puede generar esos índices económicos, eso le va a permitir a ella no depender del esposo. Y los esposos, como hombres, nos sentimos bien que nuestras esposas trabajen, pues, porque sumamos al hogar, mejoramos condiciones de vida, mejoramos los procesos de educación de nuestros hijos, y un sinnúmero de situaciones que le permiten tener mejores condiciones de vida. Ana. Sí. Bueno, retomando un poquito de acá, de mi compañera Wendy y del abogado, decirles que efectivamente la falta de oportunidades, como bien lo ha dicho mi compañera Wendy, para la mujer, abogado, Kimberly, Wendy, es fundamental el derecho a las oportunidades económicas principalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente levanta su autoestima, se sienten empoderadas, ¿verdad? Porque una persona que tiene su propia economía, pues precisamente no va a estar soportando, estar aguantando violencia. Pero es que eso es el tema precisamente donde entra el Estado. ¿Qué oportunidades hay en este país para las mujeres? Miles de mujeres, imagínense ahora, antes solo los hombres migraban, ahora son más mujeres que hombres en el tema de migración, niñas y mujeres huyendo de este país, porque aquí precisamente, aparte de la violencia, que es un flagelo y un motivo grande de la migración de las mujeres y niñas, es precisamente la falta de oportunidades. Sí. ¿Cómo van a sostener sus hijos, sus hijas, si son madres solteras? Pero aparte de eso, si son mujeres que están sometidas en un círculo de violencia en sus hogares, igual quieren huir, quieren cambiar ese esquema.
Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la falta de oportunidades, la feminización de la pobreza, porque la pobreza tiene nombre y son las mujeres, las empobrecidas por este sistema. Mire, aquí tengo el ejemplo al lado. Wendy, que trabaja con mujeres campesinas, con mujeres rurales. ¿Cómo se luchó en este gobierno que está terminando? Gracias a Dios, que está terminando. ¿Cómo se luchó porque se le asignara el presupuesto a las mujeres campesinas, a las mujeres que viven de la agricultura? ¿Por qué solo se financia en este país a ricos y poderosos y de remate les condonan la deuda? Ahorita que están saliendo condenadas las deudas. Y a las mujeres no se les puede acreditar, vaya, 30,000 lempiras para que compren sus semillas, sus fertilizantes, no se les puede proveer de tierra. O sea, estamos hablando de migajas, Kimberly. Estamos hablando de migajas. ¿Por qué a las mujeres se les trata así, con esas desigualdades sociales en esta sociedad? ¿Por qué no se les dio la asignación? Se les aprobaron 30 millones. Hasta la ministra esta, que gracias a Dios, que le vaya bien, la ministra esta de Finanzas, les negó esa asignación a las mujeres campesinas, una mujer violentando a miles de mujeres en este país. O sea, mujeres que quieren sembrar la tierra, que tienen toda la energía y el ánimo de trabajar y salir adelante y sacar adelante este país, porque somos las mujeres las que sostenemos la economía del país, a pesar que se nos niegan las oportunidades. ¿Cómo? Por esos trabajos de cuidado que hacemos en el hogar, en la familia. Allí sostenemos este país, la economía de este país. Entonces, ¿qué sucede, Kimberly? Y disculpen, yo soy muy apasionada de estos temas. Se les niegan las oportunidades a las mujeres. Entonces la mujer tiene baja autoestima, no tiene salud, no tiene educación, sus hijos muriéndose de hambre, no encienden el fogón porque no tienen ni tan siquiera para el maíz para hacer las tortillitas y comérselas con sal. Eso no es digno, por el amor a Dios, eso no es digno para ninguna mujer ni ninguna niña en este país. Entonces la falta de oportunidades, la feminización de la pobreza, lo que dice Wendy, están obligando en los juzgados. En los juzgados obligan a las mujeres a reconciliar. Este tema de violencia es innegociable. Mujeres hondureñas, chicas hondureñas, porque desde el noviazgo se mira cuando el hombre es violento, Kimberly. Si es un hombre que te está controlando, que a dónde estás, que te llama hasta 30 veces al día, que con quién estás, que con quién andas, que por qué saliste. Como dice el abogado, es bonito, abogado, lo que usted acaba de decir, pero lamentablemente no todos los hombres les gusta que la mujer trabaje. Las que tienen pareja, pues las que tienen un hogar. No todos los hombres, yo conozco miles de casos. O sea, he tenido compañeras, hermanas de fe, que sus maridos no las dejan salir a trabajar, que las quieren tener allí en la casa, sometidas, y que hasta se hacen cargo ellos de ir al mercado por no darles ni tan siquiera efectivo para que no tengan ni un 5 en la casa. Todas esas situaciones son violencia. O sea, ¿me entiende? Y esos noviazgos, cuidado, jovencitas, eso desde allí ustedes pueden ver ese hombre que te obliga, ese novio que te obliga, que te está controlando, ese novio que te obliga a tener relaciones sexuales cuando tú todavía no estás preparada y no lo has decidido. Eso es violencia. Y si desde noviazgo se mira eso, ya de marido, como decimos las mujeres, tenemos una consigna en el activismo de calle que me encanta, me fascina la calle. Decimos nosotras las mujeres en una consigna: si de novio te maltrata, de marido te mata. Y es cierto, es una realidad. Wendy, pero también hay unos casos, bueno, en Choluteca, hay unas mujeres que salieron en los últimos días también que agrediendo a sus parejas.
Bueno, yo creo y preguntan qué pasa con las mujeres que también agreden a... No, ¿verdad? Las mujeres somos seres humanos, ¿verdad? Y vamos a ver excepciones, ¿verdad? Yo creo que esa violencia extrema de tantos años de violencia que hay en las mujeres y esas mujeres que no se les da atención adecuada, psicológica, no se les acompaña, de tantos años de violencia que llegan a un extremo. Pero son casos, no son como ir todos los días ni son generalizados. Son excepcionales. Excepcionales. Yo creo que usted mencionaba mucho el tema de las políticas públicas. Tiene que ver mucho la institucionalidad y esas políticas públicas que han sido formuladas, promulgadas sin la participación ni la mirada de nosotras las mujeres. Yo creo que en la institucionalidad del Estado tiene una deuda histórica. Las mujeres, primero, no estamos en esa institucionalidad para aportar nuestras ideas y aportar nuestro trabajo, porque venimos haciendo un trabajo desde la base, somos mujeres organizadas que hemos estado luchando. Por ejemplo, yo digo, ¿cuántos años tengo estado organizada? Desde que tenía 18 años estoy en el movimiento, decía yo, y realmente todavía nos toca mucho que hacer. Y una compañera me escribe que trabaja en una institucionalidad y la poca inversión pública que se hace para mejorar las condiciones de vida, la institucionalidad no está respondiendo al 50% de la población. Las compañeras que trabajan en ese espacio público de institucionalidad se quejan mucho porque no le dan el espacio a las mujeres en la toma de decisiones para aportar a mejorar. Nosotras, por ejemplo, la plataforma 25 de noviembre, prácticamente firmamos un pacto con la nueva presidenta, Xiomara Castro, precisamente con una preocupación de cómo mejoramos y cómo las mujeres estamos en la toma de decisiones. Esperemos que en este gobierno tengamos más mujeres en la institucionalidad pública para poder trabajar desde esa mirada, desde nuestros problemas y desde toda nuestra experiencia de acompañamiento a las mujeres en desarrollo económico, en el acompañamiento en violencia doméstica. Es fundamental en la vida de nosotros las mujeres la educación sexual y reproductiva. Porque si a mí me preguntaran, cuando yo tenía 15 años, a mí nadie me hablaba de mis derechos como mujeres. Yo decía, si me hubieran educado, yo hubiera sido una mujer que hubiera parido ya adulta. No es que uno se queja de haber parido, pero yo creo que perdemos muchos años de la juventud y de las oportunidades para prepararnos para la vida. Yo creo que las niñas merecen que preparemos. También necesitamos preparar a nuestros hijos. Yo soy una madre de que tengo un hijo, tengo una hija, pero yo le digo a mi hijo, nunca se atreva a ponerle la mano a su mujer. Primero que yo nunca lo voy a acompañar, porque sería incoherente seguir acompañando a los agresores, pero también tenemos que hacer el trabajo. Nosotros creo que hacemos el trabajo en la sociedad. Yo lo digo, que en la casa, perdón, pero yo en el crecimiento de mi hijo miraba cómo se burlaban de mi hijo porque lavaba un simple plato. Y yo le decía, pero se te cayó la mano, se te rompió, estás herido, ¿qué te pasó? No me pasa nada. Entonces no pasa nada, hijo, las cosas se tienen que compartir. Pero la sociedad le manda otro mensaje. Se burlan sus compañeros, ¿por qué? Porque es la sociedad, o sea, es un conjunto, la escuela, la familia, a donde nosotros nos socializamos. Ante eso, nosotros como plataforma hemos trabajado 7 puntos importantes para trabajar en el próximo gobierno, que esperamos toda la apertura. Sinceramente, estamos esperando que exista esa apertura para trabajar de las manos con las que sentimos el problema, con las que están viviendo ese flagelo. Porque yo que trabajo con el área rural, mirar a miles y miles de compañeras que salen con sus hijos porque no tienen otra forma de... Yo tengo compañeras desplazadas porque han estado luchando por la tierra. Aquí en Honduras, de cada 100 mujeres, el 86% no tiene tierra. Han sido criminalizadas de una forma brutal, que han perdido hasta su vida, muchas de ellas. Se han sido desplazadas porque no pueden encontrar un trabajo, no tienen acceso a cómo mejorar las condiciones de su vida, de sus hijos e hijas. Y las mujeres salen por eso de este país, por violencia o porque no pueden mejorar las condiciones de vida. Yo creo que es la falta de oportunidades, hasta el tema de acceso a la educación, la calidad de educación que recibimos las mujeres, por ejemplo, en el área rural, es precaria. Y eso nos condiciona nuestras vidas y nuestro desarrollo personal. Ante eso, después, bueno, creo que va a ser una pausa, Kirmer. Sí. Les vamos a comentar los 7 puntos que tenemos de propuestas.
desde de la mirada de las mujeres, que esperamos tener toda la apertura del mundo para poder trabajar estos 4 años y ver realmente reflejado. Nosotros queremos indicadores y queremos exigirles a los funcionarios públicos que trabajen por resultados. Y queremos inversión en política pública dirigida con indicadores de género hacia las mujeres. Bien, vamos a ir a la pausa y al retorno nos va a decir el abogado sobre estas reducciones o ablandamiento de penas en crímenes contra las mujeres y menores de edad que ya tipifica el nuevo Código Penal. Ya volvemos. Continuamos con más del foro, la entrevista. Estas reformas, ya hay enmiendas al Código Penal y lo que se tipificó en el mismo abogado Licona deja más vulnerable aparentemente a este grupo. Sí, mire, nuestro país, creo que en algún momento dijeron que el Congreso Nacional durante su historia legislativa había emitido más de 7.000, 8.000 leyes en el país. Las leyes ahí están. El problema es el cumplimiento de las leyes. Miren, en violencia doméstica en los juzgados se ponen medidas cautelares donde lo mandan a recibir charlas a la persona que infringió de repente o causó una violencia física, económica o de repente... Violencia económica, cuéntenos un poquito de eso, abogado. Sí. Porque también hay a veces que desconocemos. Totalmente. Hay 4 aspectos, ¿verdad? Violencia sexual, económica, psicológica. Pero la económica se basa en que el cónyuge o la persona con quien convive la mujer no hace efectivo el pago por la manutención de los hijos, ¿verdad? Entonces, es una causal para interponer la denuncia en los juzgados de violencia doméstica. Y ese es un problema también porque cuando se imponen medidas y cuando se condena a esta persona, muchos lo que hacen es salirse del trabajo donde estaba y se va a trabajar a otro lado para que desconozcan el lugar donde trabaja y ahí empieza la impunidad. En otro aspecto, cuando se imponen medidas cautelares y se manda a recibir charlas a la Secretaría de Salud, al centro de salud cercano donde él vive, esos no son lugares para ir a esparcirse, si bien es cierto, se pueden hacer amigos, pero ahí la autoridad de la Secretaría de Salud tiene que ser ejemplarizante, que conozcan la legislación y que se aplique. Por otro lado, cuando se le manda, muchos dicen a barrer calles, que es lo común. Se arrechan, abogado. Se molestan, pero ¿qué pasa? No hay supervisión de parte de las alcaldías, mandan a otra persona o pagan y no cumplen. Entonces, ¿qué medidas se están estableciendo o están contempladas en la ley y que el ciudadano no está cumpliendo? Eso también es parte de la impunidad. Tiene que haber un fortalecimiento integracional de todas estas áreas. Por otro lado, cuando hay una denuncia y se imponen medidas y se incumplen y vuelve a haber otra denuncia o se pone en contexto a los juzgados, el juzgado remite eso a la Fiscalía de la Mujer, donde la persona ya imputada, ya no es denunciada, va imputada, ¿verdad? Denunciada, que posiblemente se ha imputado por infringir la ley, se acoge a medidas desjudicializadoras, como bien lo decíamos, el artículo 45 del Código Procesal Penal, ya establece la conciliación y ahí pues puede arreglarlo en sede administrativa, pero eso dura 5 años, ¿verdad? Y se puede defender tranquilo en libertad y ahí termina todo. Pero si al día siguiente incumple, entonces ya el fiscal está obligado a ejercitar la acción penal por ese monopolio que él maneja y llevarlo a los tribunales para seguir un juicio penal por incumplimiento, ¿verdad? O por desobediencia a la ley. Entonces, las leyes están, pero hay que cumplirlas. Y mire, lastimosamente, las personas no hacen conciencia.
del papel que deben de jugar como cónyuges en el caso de que se infrinjan las leyes en torno a la violencia familiar, porque el daño que están causando después de toda esa distensión es el daño a los hijos. Sí. Esa violencia física, económica, quienes la sufren son los hijos. O sea, y es un vicio, como decía, es un círculo vicioso que en realidad no va a tener fin. El día de mañana que estos jovencitos vayan creciendo, van a hacer lo mismo que ellos, a lo que ellos fueron sometidos porque vieron el reflejo en sus padres. Entonces, hay que romper ese círculo vicioso aplicando las leyes, y los que tienen que aplicarla, los que tienen que supervisar las medidas que establecen los juzgados de violencia doméstica, tiene que haber una supervisión, porque si solo le damos la titularidad a esta persona para que ejercite la capacitación y más bien llega un momento de esparcirse y al final ni van porque los anotan, entonces tiene que haber mayor supervisión porque es un acto responsable institucional. Las instituciones tienen que hacer prevalecer ese derecho que la Constitución les ha otorgado. El imperio de la ley es la que debe prevalecer. Y en relación a que la mujer tenga libertad o libertinaje, miren, la palabra es clara. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que nosotros podemos verlas dentro de nuestra vida personal, pero hay cosas que de repente que nos pueden causar un daño y es bueno apartarse de ellas. Ana. Bueno, realmente uno de los factores, y me gustaría retomar esto que lo mencionó Wendy, es precisamente que uno de los puntos más importantes dentro de este, pues, de luchar contra la violencia, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, es precisamente el tema del acceso al sistema educativo con enfoque de género, que fue uno de los puntos del pacto. Así es. ¿Y por qué? Mire, lo que decía Wendy, primero, porque desde niños y niñas se educaría con enfoque de género. Ya tendríamos niñas educadas, formadas, empoderadas de sus derechos. Y en el caso de los niños también, con el tema de masculinidades, reitero este tema porque es muy importante, porque es un tema de toda la sociedad, es integral y aparte que es un sistema de salud. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que Wendy decía, de los niños en los roles domésticos. Miren, no solo los roles domésticos, el sistema educativo. Mi hijo, un ejemplo, mi hijo estudió en la Escuela Nacional de Música. A él le gustó mucho desde el inicio la flauta traversa. ¿Qué le decían todos ahí en la Escuela Nacional? Se burlaban de él los compañeritos. Sí. Se burlaban. Ay, esos instrumentos donde niñas, juaja, juaja. Bueno, 2 años sufrió bullying porque ese era el instrumento que a él le gustaba. La flauta traversa. Sí. Ese instrumento es de niñas y en fin, por ahí se iba el bullying. Perdón. Al final, mi hijo tuvo que cambiarse. O sea, sintió tanta presión social que optó por pasarse a percusión, a instrumentos supuestamente de hombres, exacto. Por eso es importante la educación desde el seno de la familia, pero si la familia falla, pues está el desafío del Estado, que es el sistema educativo. Correcto. Una educación con enfoque de género nos cambiaría el chip desde niños y niñas y seríamos personas educadas, formadas, sensibilizadas, etcétera, etcétera. Lo que decía Wendy, por ejemplo, el caso del tema de que cuando fuimos niñas, yo recuerdo que mi primera menstruación fue a los 10 años y yo no sabía que era menstruación y qué era lo que me estaba pasando. Entré en shock porque nadie me lo había explicado, ni mi papá, que de hecho lamentablemente fue un violentador,
ni mi mamá, que era una mujer sometida, no me lo había explicado, que era, y a los 10 años la gran sorpresa de la menstruación, ¿verdad? Muy pequeña. Todas estas cuestiones, si las niñas somos educadas sin ningún dogma, porque aquí, abogado, no es cuestión de fe y de Biblia, aquí es cuestión de educación, es cuestión de salud pública, es cuestión de derechos humanos. Si las niñas somos educadas desde muy chicas a conocer nuestro cuerpo de la manera más natural, a reconocernos en qué consiste biológicamente nuestro cuerpo, qué es la vagina, qué son las mamas, qué es el útero, igual los niños, qué es su pene, o sea, todo, cómo funciona el sistema reproductivo, cómo funciona, cómo estamos constituidos biológicamente en nuestros cuerpos. Entonces no habría, evitaríamos un montón de violencias contra las mujeres, Kimberly, evitaríamos mucha violencia sexual, evitaríamos muchos embarazos en niños y adolescentes, a menos que tristemente este país, ¿verdad?, es el país donde existen más violadores sexuales. ¿Estos embarazos prematuros se consideran también un tipo de violencia? Claro, sí, claro. Kimberly, ¿por qué? Porque una niña de 10 años no está pensando en relaciones sexuales, ni está decidiendo por ella misma. O sea, es simplemente porque la abusaron sexualmente. O sea, simplemente no. Disculpen por esa palabra horrible. Es porque hay un crimen ahí de incesto, de estupro, de violación sexual. Pero hay algunos casos que los niños, por travesuras o por ese tipo también de conocer o de... Por eso es importante la educación, porque ahorita, por ejemplo, en este momento que todo es virtual, que los niños tienen que usar celulares por las escuelas y todo eso, óigame, se ha descubierto en un estudio que hicieron unas compañeras de una organización aliada, Acción Joven, ellas en esa investigación miraron que niños de 7 años ya están mirando pornografía infantil por medio de sus celulares, ¿me entiende? Entonces, eso no es educación sexual, o sea, ojo con eso. Es otra cosa. Exacto, por eso le digo, entonces aquí confundimos las cosas, aquí al derecho de las mujeres de tener una vida libre de violencia, de tomar decisiones por nosotras mismas, al derecho de las mujeres de tener libertad para decidir, para hacer, para crear, para hacer tantas cosas, le llamamos libertinaje. Aquí, al derecho a la educación sexual, creemos que es que estamos promoviendo la promiscuidad, que estamos promoviendo las relaciones, ¿verdad?, infantiles, sexuales. No, por favor, eso de la pornografía infantil es otro tema. Sí. Entonces, imagínese usted a estas alturas que los niños de 7 años se metan a estar viendo pornografía infantil y los padres creen que están en clases. Por eso es muy importante la supervisión. Estamos en un momento bien duro, bien difícil. Esto de la pandemia nos cambió la vida y la existencia. Entonces, por eso es muy importante la educación, pero no una educación basada en los dogmas de fe. No utilizar estas cuestiones dogmáticas porque más bien desempoderamos en materia de derechos y de salud a nuestros niños y a nuestras niñas. Wendy, los 7 puntos que nos comentaba, por favor. Sí, bueno, yo creo que necesitamos un abordaje integral y necesitamos inversión pública para poder realmente luchar, atacar el tema de la violencia contra las mujeres. La plataforma 25 de noviembre y otras plataformas del movimiento feminista hemos definido hacer un abordaje integral desde el acceso a los medios de vida y los bienes productivos para las mujeres. Mientras las mujeres sigan sometidas económicamente, vamos a seguir lamentándonos los niveles de violencia. La dependencia económica es un factor importante sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Por supuesto, ¿verdad?, el abordaje de la violencia contra las mujeres y los femicidios pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, que en estos últimos 12 años se ha abandonado, y sobre todo la inversión. El abogado mencionaba lo de la tasa de seguridad. No es suficiente tener a los militares, a los policías en la calle. Nosotros necesitamos fortalecer, por ejemplo, los entes de investigación.
necesitamos que se instalen los juzgados de violencia doméstica, necesitamos que vuelvan las consejerías de familia en los centros de salud, necesitamos crear comités comunitarios, ahora se está hablando de la policía comunitaria, que se haga desde la perspectiva de género, donde participemos las mujeres, porque las mujeres jugamos un papel fundamental en la comunidad. Yo creo que necesitamos esos espacios donde se escuchen a las mujeres y que las mujeres participan. Esperamos que los comités comunitarios sobre el tema de la policía comunitaria se tome en cuenta la participación de las mujeres. Nosotras les apostamos por los grupos de autoayuda hacia las mujeres. Si las mujeres no tienen un acompañamiento en casos de violencia, es muy difícil que salgan de la violencia, y es un acompañamiento holístico, no, como decir, de ir, que tenés que ir allá, tenés que ir allá, buscarle soluciones. Muchas mujeres, nosotros tantos años trabajar con el movimiento, ver mujeres hasta que les han quitado la mano y que tienen que regresar con un hombre porque sus hijos se mueren de hambre, y que el Estado no coerciona a ese hombre para que realmente se aleje. Y muchas veces las mujeres no es que no se quieran alejar, es que no tienen las condiciones para alejarse, ni la institucionalidad nos brinda. Una de las demandas de las mujeres en tema de violencia es cómo fortalecemos las casas refugio para aquellas mujeres que están en un eminente peligro. Y aquí es peligro por violencia, peligro por desplazamiento de maras en los barrios, y nosotras nos vemos a veces hasta coercionadas de no poder ayudar, porque muchas de estas casas refugio no tienen los recursos necesarios para tanta violencia que vivimos en el país. Ese es el segundo punto. Otro, como mencionaba la pastora, tenemos que tratar la violencia desde una responsabilidad de seguridad ciudadana, que yo mencionaba. Es un tema de seguridad. La violencia debe de verse desde esa perspectiva de la seguridad ciudadana que merecemos tener las mujeres, porque nosotras las mujeres, imagínense que los lugares más peligrosos son nuestros hogares, el primer lugar, y el segundo lugar es la calle. Entonces, ¿a dónde nos vamos a desplazar las mujeres? ¿A dónde vamos a vivir las mujeres? Entonces tenemos que ver desde esa óptica de la seguridad ciudadana. Y el tema de la salud sexual y reproductiva como un derecho humano, y no satanizarlo, ¿verdad? Yo creo que si tuviéramos una educación integral en salud sexual y reproductiva, tuviéramos una sociedad mucho más sana. Yo creo que debemos de apostarle a sociedades con más de salud mental. Aquí se habla mucho del problema de salud mental con el tema de la pandemia, pero también la violencia nos deja problemas de salud mental, que es un problema que tenemos en la sociedad. Entonces yo creo que desde esas miradas holísticas podemos aspirar a mejorar y a tener mejores condiciones de vida. Y con el tema de la educación, ¿verdad? Que es fundamental, educación sexual y reproductiva, pero también educación de calidad para desarrollarnos como personas en la vida. Merecemos tener mejores oportunidades. Si tenemos mejores oportunidades de educarnos, vamos a tener mejores oportunidades de insertarnos en los espacios laborales o desarrollar nuestros emprendimientos. Y un sexto, el tema de la migración y la violencia sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Yo creo que la migración también está íntimamente ligada a la falta de oportunidades y a la violencia que viven las mujeres en el país. Y el séptimo es cómo fortalecemos la institucionalidad en el país para atender todo el tema de la problemática que tenemos las mujeres en el país, la inversión pública que debemos de refundar esa institucionalidad con esa perspectiva de género. Esperamos tener un gobierno que realmente tengamos una participación alta, al menos el 50% de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Necesitamos tener acceso a la toma de decisiones de este país. No es posible que el 52% de la población, las compañeras dicen, es que también hay un machismo institucionalizado en el Estado. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las mujeres son excluidas y quienes están tomando las decisiones solamente son la mayoría los hombres. Con todo el respeto del mundo, yo creo que tanto los dos géneros estamos preparados para aportar desde nuestras realidades, desde nuestras preparaciones, pero también desde nuestros propios acompañamientos que estamos haciendo durante muchos años. Ese es como el resumen que nosotras estamos proponiendo al nuevo gobierno. Hemos firmado un pacto, estamos muy ansiosas, ¿verdad? Realmente, porque yo creo que tenemos mucha esperanza, queremos tener cambios en el país, queremos tener esa oportunidad de mejorar nuestras condiciones de vida
y de las miles y miles, recordemos, más de 4 millones de mujeres en este país y que merecemos tener mejores oportunidades. Yo creo que muchas tenemos hijos, hijas, y si mejoramos estas condiciones del 50% de la población, mejoraremos como sociedad hondureña. Muy bien, vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista. Bien, llegamos al periodo de las conclusiones en el foro La Entrevista. Vamos a comenzar con el abogado Germán Conde. Sí, bien, es importante que esa fragilidad institucional de no ponerle límites al Estado de Derecho es lo que nos tiene a nosotros, porque hay un irrespeto. Mire, cuando el Ministerio Público no hace lo que tenga que hacer, cuando la Corte Suprema de Justicia no actúa en ejercer justicia, cuando el Tribunal Superior de Cuentas no hace su labor, entonces hay una disminución de derechos. Y ya el artículo 64 de la Constitución de la República establece que no puede haber disminución de garantías ni derechos. Entonces, ese es uno de los asideros que el nuevo gobierno tiene que fortalecer. Tiene que llevar a la escogencia, cambiando ese sistema que tienen, porque ahí fueron a concurso un fiscal general que se eligió y no participó en el concurso. La Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados, siguieron un procedimiento, pero al final quedaron los que ellos quisieron. Entonces, la manipulación de las leyes ya no puede seguir reduciendo los derechos y garantías a los ciudadanos de nuestro país. Porque el bienestar, un país donde hay bienestar, no hay estos problemas de incidencia de violencia doméstica y muertes de mujeres y femicidios. Un país que respeta el Estado de Derecho no tiene esas masacres o homicidios colectivos. Un país que respeta el Estado de Derecho no tiene esa bandada, esos desplazamientos forzados de ciudadanos buscando mejores derroteros en otros países. Muy bien. Ana. Bueno, algo muy importante, como hemos comentado tanto acerca de la institucionalidad, me gustaría referirme ayer precisamente, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, mi organización, fue invitada a ser parte de la Comisión de Transición de Género en estos momentos que se está precisamente haciendo la transición de este gobierno al gobierno de la nueva presidenta electa Xiomara Castro Sarmiento. Y efectivamente estamos ahí como organización de sociedad civil y organización de mujeres y feministas, y uno de los puntos que abordábamos ayer con la ministra, ¿verdad?, que debería de ser verdadera ministra, Aminta, del Instituto Nacional de la Mujer, no por ella, que conste, ella, según lo que miramos ayer, los informes y todo, ella pues objetivamente ha hecho lo que ha podido, pero lamentablemente como ese ministerio lo redujeron a una secretaría, ya ella ya no tenía ni voz ni voto. No imagínense bien, ¿cómo es posible que el mismo Estado violente, en primer lugar, era ministerio antes, el Ministerio Nacional de la Mujer, y lo redujeron a instituto nada más como una secretaría? En primer lugar, no era ni invitada tan siquiera, como este gobierno que está recién terminando, creó esos 7 superministerios y excluyó a todos los demás, pues precisamente la ministra Aminta no era invitada ni tan siquiera a las reuniones
y por otro lado solo tenía voz y no tenía voto. Desde ahí se mira cómo es tratada la mujer y considerada por este Estado de Honduras y por este gobierno saliente. Desde ahí se miran las desigualdades, la falta de equidad y de igualdad hacia hombres y mujeres. Y como lo dijo Wendy, solo los hombres están interviniendo en las decisiones de país y este es un gran desafío, un gran reto. El nuevo gobierno de la presidenta Xiomara va a enfrentar muchos retos y desafíos en materia de derechos de mujeres. Sin embargo, no va a ser fácil porque ella tampoco tiene una varita mágica para resolver toda la problemática de este país, pero tenemos esperanza por este pacto que firmó con la plataforma 25 de noviembre en el mes de agosto, ¿verdad? Fue la única candidata presidencial que quiso pues sentarse y escuchar las demandas de las mujeres y firmar este pacto. Efectivamente es un gran reto y desafío y estamos con la esperanza de que vamos a hacer logros, que vamos a alcanzar logros con esta nueva presidenta que aparte es la presidenta mujer de este país. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos con mucha esperanza. Los sistemas democráticos tienen un impacto directo en nuestras vidas y las mujeres hemos estado en 4 décadas de sistemas democráticos antiderechos. Son antiderechos. Tienen una implicación, estos sistemas están hechos para más bien perpetuar más violencia, más pobreza, más impunidad. Este tema de la corrupción tiene un impacto directo en nuestras vidas, escasez de inversión en políticas públicas, inversión pública. Es esperanzador que llegue una mujer, recordemos, más de 60 años de sufragismo en el país que las mujeres, por primera vez vamos a ver ser gobernadas por una mujer, tenemos mucha esperanza y creo que Xiomara ha hecho un compromiso, el pacto por las mujeres. Esperamos que eso sea una realidad, que se refleje en la vida diaria de las mujeres común y corriente de este país que merecen mejores oportunidades. Nosotras seguiremos aquí como en esa permanencia, esa militancia que nos caracteriza, de seguir aportando para mejorar nuestras condiciones de vida y ojalá que tengamos un gabinete conformado con el 50% de las mujeres en la toma de decisiones, porque desde ahí se pueden hacer cambios. Y esperamos que las políticas públicas, como decía, la importancia del Estado de Derecho es para respetar todas las leyes que nos gobiernan, tanto a hombres y a mujeres. Y entonces nosotros esperamos que ese Estado de Derecho se fortalezca en estos próximos 4 años con una participación amplia de nosotras las mujeres y nos alegra tener estas discusiones y ojalá hacer un llamado a la sociedad. El problema de la violencia es un problema social de este país, no un problema de nosotras las mujeres. Correcto. Así que hacemos un llamado a la sociedad hondureña en general a que todos le apostemos por vivir en una sociedad llena de paz, de libertades, realmente de libertades entre hombres y mujeres y que nosotras las mujeres nos sintamos en la libertad de estar en el lugar que realmente queremos. Y así que un llamado a aquellas mujeres que nos han escuchado a seguir firmes. Y yo creo que hoy más que nunca a seguir apostándonos por nuestra educación y porque se respeten nuestros derechos. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a mis 3 distinguidos invitados, a las mujeres a seguir denunciando, a no tener miedo y a los varones pues también hacerlo sin miedo, sin temor a ser señalados por los diferentes grupos. Nos vamos, muchísimas gracias por su sintonía.